Bueno, pues buenas tardes, buenos días o buenas noches, según ustedes vean esta sesión, a la cual pues debo de agradecer la invitación a mi amiga y compañera Patricia Medellín de la Universidad de Baja California en Mexicali. Muchas gracias, Patti, por pensar en estas redes que hemos organizado en estos últimos años y lamentablemente este conversatorio no se pudo llevar a cabo en la jornada del coloquio de Archivo y Género porque entre las actividades se estuvieron traslapando algunos tiempos y ya no fue posible colocarlo en ellos. Sin embargo, eh, queremos compartirlo, lo hemos hablado Pati y yo, de poder hablar de este proyecto de investigación en el marco de las actividades que se desarrollan en el Archivo de Arte y Género en la Universidad de Mexicali, Baja California, tanto en el coloquio como en las actividades cotidianas. Y bueno, les quiero platicar un poco de cómo se enmarca este proyecto y qué relación tiene con la temática de esta propuesta sobre espiritualidad en Mexicali, Baja California, y por qué es importante. En primer lugar, me parece que es muy atinada la propuesta que ha hecho nuestra compañera Patricia Medellín, porque ya desde ahí se posiciona desde un lugar en el que nosotras estamos también comprometidas, es decir, que la espiritualidad es un asunto de los pueblos y que tiene que ver con prácticas cotidianas, populares, con no necesariamente eh, procesos coloniales, ¿no? Sino que son más plurales de lo que pensamos muchas veces, porque nos hace pensar en cuáles tipos de herencias tenemos y que esas herencias, cómo han sido enmarcadas en nuestra vida cotidiana y reproducidas en rituales de los cuales no somos tan conscientes, pero que guardan distintos conocimientos, tanto de herbolaria como de gastronomía, como de otro tipo de conocimientos, haciendo pues esta unión con el término que también desde los feminismos se ha planteado como justicia epistémica. Entonces voy a compartir un poco de este proyecto, de lo que ustedes podrán encontrar en las redes y que nos parece sumamente relevante eh, pues poder difundir a través de estos espacios. En este caso, bueno, el proyecto que nosotras iniciamos desde el año de enero del 2024, es decir, ya tenemos un año y medio con este proyecto en el desarrollo de muchas de las actividades, se llama Contrapedagogías de la Crueldad a través del archivo documental y es un proyecto que se enmarca, como se puede ver, en un concepto desarrollado a lo largo de la teoría de la antropóloga decolonial Rita Segato, Laura Rita Segato, desde ya el siglo pasado. Como ustedes saben, esta pensadora, que fue de hecho invitada en el año pasado a la FIL Guadalajara y que ha estado muy próxima a las actividades en México, en distintos espacios universitarios e institucionales, pues ha sido muy importante la teorización que ella ha hecho a propósito de cómo lograr estrategias y cómo lograr también posturas críticas de respecto a los llamados movimientos feministas ilustrados u occidentales, ¿no? Las contrapedagogías de la crueldad de Rita Segato son una serie de conferencias que ella realizó en la Universidad Libre de Rosario, en Argentina,
esta universidad libre, como bien lo se entiende por su nombre, es una universidad de un proyecto popular en el que pueden entrar distintos tipos de personas. No hay una restricción, ni siquiera se necesita un título previo de bachillerato o algo así para entrar en esta modalidad de conocimientos libres, ¿no? Y bueno, en esa universidad, pues precisamente lo que ella hizo fue dar tres conferencias, conferencias que enmarcaban todo un trabajo general de sus propuestas teóricas, en las que encontramos las estructuras elementales de la violencia, las nuevas guerras y el cuerpo de las mujeres, así como toda una serie de asuntos que ella ha trabajado, como los ensayos críticos sobre el pensamiento decolonial, sobre las prisiones en Latinoamérica, sobre la pintura y sobre las políticas afirmativas en los espacios universitarios en Brasil particularmente para digamos, antirracistas, ¿no? Particularmente que ella ha propuesto de una manera como muy enfática. Y bueno, en estas contrapedagogías de la crueldad, lo que nosotras vemos es que efectivamente desde el área de las humanidades, desde las ciencias sociales, se ha hablado mucho, se ha extendido muchos de los términos de Laura Rita Segato. Sin embargo, en el ámbito de las artes, eh, todavía no ha sido una constante referencia esta forma de plantear los asuntos del cuidado y de la crueldad dentro de las aulas, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotras lo que hicimos fue plantearnos un proyecto de investigación que pudiera observar algunos de los supuestos de Laura Rita Segato. En primer término, pues también esta parte ritualística de los vínculos, ¿no? Como un proyecto necesario frente a un proyecto de cosas o de extrema individualización. Y en ese sentido, bueno, pues lo que empezamos a hacer fue una serie de productos, si le podemos llamar de esa manera, productos académicos o de la investigación, que pudieran ayudar a cualquier persona a tener herramientas y elementos para poder hablar sobre las contrapedagogías de la crueldad de una manera muy sencilla, cotidiana y con distintos tipos de públicos e incluso formatos intergeneracionales, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el proyecto de investigación está configurado o conformado por parte de la responsable de investigación, que en este caso soy yo, pero también con colegas y compañeras estudiantes que han tenido esta generosidad para con el proyecto para poder realizar todo un ensamblaje de experiencias y saberes. Este proyecto de investigación, bueno, en él participan Isabel Cabrera Manuel, también una compañera de filosofía. Ella es profesora también de aquí de la universidad. Emma García Guardado, ella es egresada del doctorado en ciencias sociales y su ámbito es el de la comunicación. También está Belinda Camarena y ella es abogada y ha trabajado derechos humanos y derechos ambientales. Están también Alondra Fabiola Jarale Gaspe, quien es becaria en la licenciatura de Estudios del Arte y Gestión Cultural, lo mismo que Sofía Chavarría Medrano. Eh, y bueno, pues en esta investigación que hemos realizado, la pregunta, por supuesto, es investigar para qué, porque nuestra investigación está vinculada para poder plantearnos, sobre todo, eh, la divulgación y la difusión de los saberes que vamos generando colectivamente a través de este grupo colegiado y porque una de las cuestiones más importantes que hemos aprendido a lo largo del tiempo es que es sumamente necesario que existan proyectos de investigación, pero con una clara actividad de difusión y divulgación, porque no importa, pues, mucho hacer investigación solamente para tus pares o para lo que se solicita por parte de las plataformas nacionales de investigación, si no logran permear
las condiciones en las que las actividades y las prácticas de violencia institucional, de género, entre muchas otras más, siguen estando en las mismas condiciones. Entonces, fue la pregunta sobre todo, ¿cómo podemos hacer para que aquello que estamos trabajando pueda ser un proceso a la vez también de divulgación y difusión que le provea a las personas de herramientas pedagógicas para sus clases, para sus sesiones, para sus intervenciones en espacios públicos, para poder, pues, finalmente trabajar entre todas. Y así, bueno, entre nosotras lo que hicimos fue trabajar estas contrapedagogías de la crueldad, pero particularmente en el ámbito de la producción del arte y la teoría del arte. Eh, en la parte introductoria de las pedagogías de la crueldad de Rita Segato, es claramente, ella produce toda una serie de teorización, de elementos de comprensión críticos para poder establecer a qué se refiere como pedagogía de la crueldad vinculada con el mandato de masculinidad, ¿no? Estos aprendizajes y acciones que benefician a los individuos y cómo pueden estar tan vinculados con los corporativos, con la violencia expresiva, con la violencia instrumental, con el constante ejercicio de, de, de vinculación de las prácticas violentas desde la educación familiar hasta la educación a la que accedemos visualmente por los medios masivos, por ejemplo, ¿no? Nosotras desarrollamos más bien el ámbito de las contrapedagogías entendido como un proyecto de vínculos porque no ha sido desarrollado de manera más amplia y era no solamente describir la parte teórica de Rita Segato, que ya investigó sobre la violencia y sobre cómo se dan estas prácticas, sino también cómo se puede devolver más bien la vitalidad a los procesos colectivos, tanto en los aprendizajes y acciones que benefician a las comunidades como en las prácticas de protesta, en la resignificación de la conciencia política, de las personas participantes o en la comprensión también de estas estructuras de violencia. Así, bueno, pues nosotras con un antecedente también de trabajo que hemos realizado como Arte, Memoria y Feminismo, este libro que el año pasado pude dejar en la biblioteca de la Universidad de Baja California, entre otros como Teresa Margoles, un estudio biopolítico, los seminarios sobre el materialismo feminista contemporáneo de Rosy Braidotti, entre otras prácticas, pues nos dieron toda una forma de trabajo para este proyecto de contrapedagogías. En esos antecedentes, bueno, aprendimos bastante y por eso decidimos comenzar con la inquietud de cómo poder difundir y divulgar esta teoría de Rita Segato, pero vinculada con las artes. Así que para nosotras se volvió fundamental que pensemos en el arte, en las prácticas, en las teorías y cómo éstas están determinadas para realzar o relegar a ciertas subjetividades o cuestionarnos en estos supuestos también en el camino que nos importa, que es una tarea práctica constante en un cuestionamiento del canon, como se hace a través de la teoría y crítica feminista, para ir dejando fuera estas formas de normalización de la violencia y poder imaginar o proponer o practicar y vivir el arte y la cultura de una manera mucho más vincular desde el autocuidado, el cuidado de los otros y un sentido crítico también. Em, Nuestra forma de ofrecer estas pedagogías críticas a través del uso o de los términos de las contrapedagogías de la crueldad en Rita Segato son las siguientes de las que les quiero platicar un poco. Entonces, pues esta invitación
va a ser a partir de nuestro proyecto con entrevistas. Realizamos, por ejemplo, 7 entrevistas a artistas, a activistas por la defensa del territorio. Eh, Recolectamos además de una manera colectiva antropología visual de la ciudad, visual y audiovisual, tanto las pegas, tanto las consignas que se encuentran en los muros, tanto las protestas, las manifestaciones, como estuvimos pensando cómo producir unas para no hablar de manera como en términos neoliberales este producto, sino más bien una serie de videos que nos pudieran ayudar a entender y comprender a partir de las visualidades a qué nos referimos con las contrapedagogías de la crueldad. En este sentido, realizamos 5 guiones. Primero realizamos 5 escaletas, después estas escaletas fueron, se les dio un tratamiento para guión americano y poder patentarlas para fines pedagógicos audiovisuales. Estos guiones tenían la intención, son 5, uno, de presentar quién es Rita Segato y qué se entiende por las contrapedagogías de la crueldad. Dos, cómo se puede aplicar las contrapedagogías de la crueldad a lo que observamos en los museos de nuestra ciudad, como José Guadalupe Posada, como el Museo Aguascalientes, entre otros espacios. También realizamos un video y un guión sobre la nota roja y cómo las visualidades masivas en este sentido también tienen una estructura de esta pedagogía de la crueldad en la que se nos somete a una normalización de los actos violentos que cosifican los cuerpos humanos como no humanos o los territorios también. En cuarto lugar, realizamos también un guión y una escaleta sobre performance y cómo también la propia forma en la que se hace historia del arte, del performance, o cuando hacemos crítica de arte respecto del performance, muchas veces también se normaliza esta práctica de autolesión, tanto de quienes la realizan como acción, y también de quienes participan como personas expectantes en los festivales. Eh, Finalmente también hicimos una serie de entrevistas sobre lo que la ciudad implica para las personas como una pedagogía de la crueldad, cómo son cómo son los traslados por vía pública, cómo son las posibilidades de movilidad, cómo está organizada pues eh, la vida pública en las ciudades. Y de ellos resultaron 5 guiones a través de escaletas primero, de realizar estas entrevistas que ustedes podrán encontrar en un podcast en Spotify. Son 7 entrevistas, muy interesantes todas ellas, en las que pues vamos enfatizando la relación entre la crueldad y el cuidado, por ejemplo, en los performance o en la defensa del territorio o en las visualidades masivas como cómo accedemos a cierta información de la nota roja o lo que nos encontramos en los museos. A partir de esto, bueno, también realizamos una base de datos que estaba vinculada principalmente en cómo ha sido utilizada las contrapedagogías de la crueldad por personas que han desarrollado laboratorios artísticos de experimentación, entre otras cuestiones, análisis literario, etcétera, pero que estuvieran vinculados con alguna de las artes, para saber de qué manera en Latinoamérica, por ejemplo, se ha trabajado este concepto vinculado con las prácticas pedagógicas de arte. Ustedes podrán encontrar en la página que les mostraré más adelante esa base de datos que tenemos ya recopilada, al menos como las más importantes de estos artículos, para que puedan realizar tanto investigación como seguir preguntándose sobre lo que lo que ofrecemos, ¿no? A través de este proyecto.
Y bueno, pues están los capítulos de libros, los artículos especializados, que es parte de los proyectos de investigación que siempre se realizan, pero que no es la parte central. Por supuesto que es importante generar conocimiento, dejarlo por escrito, debatirlo en los congresos, en los simposios, en los seminarios, en los cuerpos colegiados, etcétera, pero también es importantísima la cuestión de cómo es difundida, ¿no? Porque a lo mejor como grupo de nosotras, 6 personas, estamos muy comprometidas con el proceso de investigación, pero una vez que salimos del espacio universitario o de los espacios de organización en las que estamos realizando estos procesos de investigación, mm, no es sencillo encontrar ese eco de manera mucho más estructurada, y para nosotras siempre fue importante, a partir del inicio de este proyecto de investigación, realizar un objetivo pedagógico y popular. Entonces, a partir de ello, también añadimos pues la fórmula sonora, ¿no? Ya que teníamos las entrevistas, teníamos las grabaciones audiovisuales, etcétera. Era sencillo tomar los audios y poder sacarlos, ¿no? También eso para quien haga investigación. Sabemos que, por ejemplo, en un proyecto anterior del libro de Arte, Memoria y Feminismo, nosotras tenemos un archivo de alrededor de 12 horas grabadas en audiovisual. Sin embargo, editar toda esa información audiovisual eh, en documentales, por ejemplo, breves, implica un trabajo muy importante en términos de edición, de lenguaje audiovisual, del tratamiento de las cintas, del sonido, etcétera. Y en este caso, bueno, lo que hicimos fue no quedarnos con toda esa información, eh, y tampoco pensar que solamente debe salir en términos de audiovisual, sino que si tenemos acceso a las entrevistas de manera sonora, también es importante tener esas entrevistas para la escucha de las personas interesadas. Entonces, esa fue una cuestión que se agregó en la flexibilidad del proceso de investigación. Ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en nuestra página, esta es un Google Site y está la página de Arte, Memoria y Feminismos en plural. Y aquí ustedes pueden encontrar, por ejemplo, prácticamente todas las sesiones que hemos tenido en la Feminaria a partir de septiembre del 2020, que comenzamos trabajando con la documentalista y cineasta Alejandra Sánchez Orozco a propósito de su documental Bajo Juárez, la ciudad que devora a sus hijas, y Agnus Dei, un documental sobre los hechos de pederastía también de la Iglesia Católica en algunas zonas del norte de la ciudad y del centro también. Entonces, a partir desde el septiembre del 2025 hemos tenido una serie de conversatorios en donde ustedes podrán encontrar una amplia variedad de lo que hemos realizado. Incluso Patti, por supuesto, presentó en esta feminaria eh, el archivo de arte y género, lo cual le agradecemos muchísimo, y ahí podrán encontrar toda esa información. Entonces, también tenemos pues el podcast, ¿no? En Spotify, que pueden encontrar de la misma manera que en la página web. Se llama Arte, Memoria y Feminismos, y este episodio del proyecto que ahora nos convoca es sobre las contrapedagogías de la crueldad. Contrapedagogías de la crueldad a través del archivo documental, ¿no? Documentamos de manera audiovisual, visual, a través de la antropología visual, a través de los testimonios, a través de archivos que tienen las mismas personas, y a partir del documental breve de estos videos, las preguntas que nos vamos haciendo.
Entonces pueden encontrar, por ejemplo, este episodio uno de la artista Alicia Cruz, Pensar el performance entre la crueldad y el cuidado, que ha sido pues muy interesante escuchar a las artistas, a los artistas que hablan de sus procesos de formación, por ejemplo, en el performance y cómo han sido críticas, autocríticas con las prácticas artísticas que desde una historia occidental nos ha enseñado a trabajar con las corporalidades, ¿no? Estas entrevistas pues son muy breves, son alrededor de entre 12 y 16 minutos, dependiendo del artista a quien le realizábamos la entrevista, a defensoras del territorio, a la abogada de en ese momento de el colectivo de defensa de la Pona, y bueno, tenemos, por ejemplo, también esta serie de guiones que también se tuvieron que hacer en formato americano. De ello, pues se generaron reflexiones, por ejemplo, los guiones y las escaletas. Era pensar de manera audiovisual, ¿no? La imagen movimiento, la imagen tiempo producen pensamiento y es más accesible para muchas personas la efectividad con la que se puede comprender un concepto, problematizar las circunstancias actuales o las herramientas también dentro de una época de videocultura. El tratamiento que le damos, pues nosotras mismas tomamos cursos a partir del proyecto de investigación, tanto para el material audiovisual como para la elaboración de guiones, como para las escaletas. Cursos nos dieron nuestras mismas compañeras especialistas, algunos talleres sobre autoetnografía, otros eh, sobre el uso o los medios que estábamos también realizando y el registro también de propiedad intelectual o el proceso para generar patentes y registros colectivos con cierto tipo de licencias. Y bueno, pues entre lo que tenemos es una de las principales formas en las que trabajamos esta difusión, además del podcast, además de la página, pues está, además de la base de datos que generamos, es la guía que realizamos entre todas a partir de, a partir de fotograbados de cada capítulo, realizamos una reflexión y proponemos actividades para cada uno de los pequeños o breves ensayos que trabajan sobre las contrapedagogías de la crueldad, tanto en la ciudad como la forma en la que discutimos ciertos conceptos, ¿no? Esta de en medio, por ejemplo, se llama El arte de tener razón o Cómo me volví un perro, o Pensar mundos habitables y la crueldad de la ciudad de Alondra Jara Legaspe. El de en medio es de María Isabel Cabrera Manuel, o de la esquina que ustedes podrán observar a la izquierda es sobre alimentación y crueldad en los espacios universitarios. Y bueno, pues tenemos un índice que nos ayuda a entender por qué no solamente el producir de manera general, es importante preguntarnos cuáles son los procesos, las metodologías, los espacios, la forma en la que aprendemos en estos espacios, sino también los procesos, cómo llegamos a las universidades, cómo nos vamos, cómo nos alimentamos cuando estamos ahí, cómo nos vestimos también dependiendo del tipo de ciudad que estemos habitando, de si habitamos la periferia, de si habitamos un lugar central y bien conectado, etcétera. Todo esto, pues, lo pueden encontrar en la guía, en la página está para libre descarga en PDF. Y pues esta es el proyecto de investigación que pues les queremos compartir y que esperamos lograr próximamente hacerles llegar ya los videos editados con toda la carpeta para que puedan observar cómo ha sido pensado este proceso de investigación en el que los rituales gastronómicos, familiares, de relación con nuestros espacios, con con los territorios que habitamos, pues son importantes para
la producción del arte y no un concepto solamente en términos de una teoría absolutamente occidental, ¿no? Sino de un proceso incorporado, territorial, en el que estamos incluidas e incluides todas y todos. Y pues muchas gracias, espero que nos puedan seguir en las páginas y poder tener posteriormente un diálogo mucho más amplio.